Preparando la retransmisión, dice. Bien, buenas noches a todos. Estamos en una actividad de la Unidad Social de la Central Gerontológica Internacional. Y tenemos una invitada muy importante desde México y que justamente le damos la bienvenida también, ya que se ha integrado también como miembro asociada de la Central Gerontológica y nos damos realmente muy contentos de su participación. Ya nos hemos conocido anteriormente también en un importante evento, ¿no? Eh, Y el evento de IBEAM, que por cierto vamos a cumplir ya antes- 10 años, ahora en octubre, los esperamos en México. Gracias. Y bien, entonces voy a dar a conocer que Elsa Ivonne Jiménez López es licenciada en Humanidades y Narrativas Multimedia, diplomada en Agenciamiento Cultural, Gerencia Editorial y especialización en gerontogeriatría. Y bueno, ella nos va a dar a conocer un importante tema que nos va a compartir el día de hoy. Le pongo activo la Muy bien, función para que puedas compartir pantalla. compartir. Sí, Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. En un momentito vamos a comenzar a compartir pantalla. estamos entonces en el evento de la Unidad Social de la Central Gerontológica Internacional. Ya se está compartiendo. Ujú. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok. efectivamente. Ajá, ahí sí. Ajá, ahora sí se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, ahí lo estoy viendo grande. Perfecto. Ah, Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarles desde la Unidad Central de Gerontológica Internacional. Gracias, Luigi Vidal, por la invitación. El día de hoy voy a abordar el tema diversidad y envejecimiento hacia una gerontología intercultural e inclusiva desde la unidad social. Esto con objetivo principal será visibilizar la importancia de unir esfuerzos entre todos los involucrados en el proceso del envejecimiento activo y saludable. Vamos a destacar la importancia de construir una gerontología con enfoque intercultural inclusivo y transformador que permita reconocer y valorar la vejez desde su pluralidad. El contexto global, vamos a comenzar. El contexto global, bueno, ante el acelerado crecimiento de la población de personas mayores de 60 años, nos plantea grandes desafíos para garantizar una mejor calidad de vida en la vejez. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el envejecimiento saludable es un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional, es decir, la posibilidad de ser y hacer lo que para ellas es importante, y esto va a permitir alcanzar el máximo bienestar en esta etapa de vida. De acuerdo a datos de la OMS, se estima que para el año 2050 las personas mayores de 60 años alcanzarán el 22% de la población mundial, en comparación al 12% registrado en el año de 2015. Esto representa más de 2.100 millones de personas mayores de 60 años. Mientras, por otro lado, la población mayor de 80 años se triplicará, llegando a los 426 millones de habitantes. Además, el 80% de esta población se prevé que vivirá en países con ingresos bajos y medios. Una atención importante para poner los ojos bien abiertos. Vamos a empezar a hacer un englobado, ¿no? De todos estos conceptos pues, más importantes que debemos de conocer, ¿no? Y en búsqueda de esta
búsqueda de una interculturalidad, de diversidad, de meter, pues tenemos que tener muy bien entendidos los principales conceptos gerontológicos, como es el envejecimiento. Desde el punto de vista biológico, la OMS define el envejecimiento como el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. No obstante, estos cambios no se dan de manera lineal y uniforme, debido a que los factores biopsicosociales determinan el modo de envejecer de cada persona. Ante esto, debemos entender que no existe un solo envejecimiento y, por lo tanto, una sola manera de envejecer. Existen múltiples factores que afectan o benefician nuestra calidad de vida. Algunos se deben a la genética. No obstante, el entorno físico y social son los factores predominantes debido a la cultura, vivienda, vecindario, comunidad, sexo, etnia, nivel socioeconómico. Por esta razón es importante que todo personal de atención gerontológica, estudiantes e investigadores, reconozcamos la pluralidad de la vejez y así logremos avanzar en la construcción de una gerontología con enfoque intercultural, inclusivo y transformador. Otro término muy utilizado dentro de este día, ¿no? Y dentro del medio gerontológico, pues es el término de la diversidad, la cual entendemos como la variedad de diferencias existentes dentro de un grupo, debido a sus características biológicas, culturales, lingüísticas o sociales. La diversidad son variaciones que coexisten en nuestro entorno, lo que enriquece y amplía nuestra experiencia y perspectivas. Se manifiesta de múltiples formas, cada una con sus propias características y significados, sobresaliendo la diversidad biológica, cultural, sexual, lingüística y funcional. La diversidad promueve la creatividad, la innovación, el enriquecimiento cultural, el desarrollo económico, la toma de decisiones, contribuye a la cohesión social y ayuda al desarrollo sostenible. Y todo esto nos va a dar un mundo más justo. No obstante, nos vamos a enfrentar, que se enfrenta a muchos prejuicios y estereotipos, ¿no? Que hemos ido arrastrando a lo largo de nuestra vida. Estamos en una sociedad que está cambiando con los paradigmas, se está acomodando a esta nueva modernidad, a encontrar los diferentes roles de género y el cual pues no ha sido fácil para todos, ¿no? A algunos nos cuesta más que a otros poderlo aceptar y podernos ahora sí que deshacer de todos estos estereotipos y prejuicios que venimos arrastrando pues desde la infancia, ¿no? Y por eso ante esta intento de meter la interculturalidad dentro de los estudios gerontológicos para un mejor futuro, pues es importante ir borrando, ¿no? Estos prejuicios y estereotipos, ¿no? Que nos llevan a la discriminación, a la exclusión, la falta de educación, la resistencia al cambio y muchas veces a las desigualdades económicas, políticas y sociales, ¿no? Y todo esto nos va limitando las oportunidades y favorecen la exclusión de las personas e incluso de las comunidades. La Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002, marcó un hito al reconocer que el envejecimiento no es homogéneo, sino que éste se encuentra influido por factores culturales, sociales, económicos y de género, resaltando la importancia de entender y comprender la diversidad del envejecimiento, reconociendo la transformación demográfica de personas mayores de 60 años, proyectada para el año 2050 y reafirmando el compromiso de hacer valer los derechos humanos y la discriminación por edad, así como ver a las personas mayores como agentes de cambio y no como una carga social. Resumen, la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento del 2002 reconoce el envejecimiento, reconoce que el envejecimiento no es homogéneo. Sí, es la primera vez que se pone ya en la bandeja, ¿no? De la investigación, el entender estos diferentes envejecimientos. Ya habíamos mencionado, ¿no? Los diferentes tipos
de diversidad de las personas mayores, vamos a comenzar con la diversidad cultural. Para lograr una sociedad inclusiva se requiere respetar y valorar las expresiones culturales. Para que esto suceda, es necesario conocer, comprender el concepto diversidad cultural, el cual se refiere a la coexistencia y reconocimiento de las culturas y expresiones que coexisten en un mismo espacio geográfico social, entendiendo como cultura el resultado de experiencias, conocimientos, valores, costumbres y adaptación de una sociedad a través del tiempo, definida por la UNESCO como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir, de pensar juntos, de los sistemas de valores y tradiciones y creencias. El 2 de noviembre del 2001 en París, Francia, se firma la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, la cual reafirma la adhesión a la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, recordando que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre, reafirmando que la cultura debe considerar los rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos de una sociedad o grupo social, afirmando que el respeto de la diversidad cultural, la tolerancia, el diálogo y la cooperación son garantes de paz y seguridad internacional. Esta declaración resalta cómo la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio, generando sociedades más diversificadas, por lo cual se requiere garantizar una interacción más armoniosa y plural que conlleve el respeto de los derechos humanos y culturales, así como las libertades fundamentales de las minorías y de los pueblos indígenas, además de enfatizar la importancia de unir esfuerzos entre el sector público, privado, la sociedad, forjando políticas públicas en beneficios de esta. La diversidad cultural es necesaria para la continuación de la humanidad. Se caracteriza por ser compartida y transformada constantemente por y entre los miembros de la comunidad. Esta comparte elementos característicos como son los símbolos, el idioma, el lenguaje, la idiosincrasia, que es el modo de ser y pensar y actuar de las personas, el sistema de creencia de valores, leyes, costumbres, las celebraciones y el desarrollo tecnológico, los cuales influyen y transforman la vida diaria de las prácticas sociales. Alrededor del mundo, la diversidad cultural da lugar al etnocentrismo, interpretación de diversas culturas desde los parámetros de la cultura propia. Promueve la superioridad de una persona o grupo o sociedad, considerando que una cultura es mejor que otra, basándose en sus creencias y estereotipos. Cuando se presentan en dosis moderadas, puede crear la sensación de orgullo cultural, cohesión grupal y pertenencia. No obstante, en casos extremos, la cultura se vuelve destructiva. Por eso es muy importante aceptar estas diversidades culturales, la diversidad cultural, no perder una identidad. Siempre he dicho que un país sin identidad, una persona sin identidad, pues no va a valer nada, ¿no? Tenemos que respetar nuestras raíces, sobre todo en Latinoamérica tenemos unas raíces muy arraigadas, ¿no? Que tenemos que cuidar en estas lenguas, estas etnias. Esto es lo que cuida la diversidad cultural, ¿no? Y en las personas mayores, bueno, pues tiene muchísima relevancia. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó en el año 2001 el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo con la intención de superar la división entre las culturas y lograr la unidad y la paz social en el mundo. No podemos dejar de lado a la sociedad etaria mayor de 60 años, la cual cada día es más diversa, encontrando en nuestras comunidades mayores migrantes, los cuales viven en entornos multiculturales o que provienen de tradiciones, lenguas o estilos de vida diversos, demostrando que las formas de envejecer y de cuidar varían de acuerdo a la cultura y entorno de cada persona. A pesar de que en las zonas urbanas la diversidad cultural es más visible y plural que en las zonas rurales, la atención sociosanitaria tiende a ser más profesionalizada, pero a la vez más fragmentada y menos personalizada. Contrario a la zona rural, en donde los cuidados son más cercanos y comunitarios, hay más humanización,
con la desventaja de no contar con los recursos suficientes y existe una carencia de servicios especializados. En la coexistencia de diversos grupos humanos que existen alrededor del mundo y que difieren en el color de piel, lenguaje, costumbres y tradiciones, la pluralidad de etnias representa el valor cultural de un país. La diversidad étnica se caracteriza porque en un mismo espacio conviven varios grupos de personas, cada uno con sus costumbres, idiomas, religiones, que pueden haber diversas zonas como en el barrio chino. No obstante, hay integración con la cultura nativa, ¿no? Casi todas las ciudades, ¿no? De América Latina, pues tienen, ¿no? Estos barrios o estas comunidades. A lo mejor aquí en México, bueno, pues tenemos el reconocido barrio chino, pero también en la Condesa encontramos gran afluencia francesa. En Oaxaca, ¿no? Tenemos también, pues, mucha afluencia francesa, italiana, ¿no? Europea, donde van conviviendo y se va relacionando esta diversidad étnica. ¿No? Y aquí lo importante o lo que maneja esta diversidad cultural, pues es no perder el arraigo, ¿no? Y las tradiciones por esta aculturación. Las sociedades con diversidad étnica poseen más libertades que cada cultura o pueblo mantiene ciertas costumbres y adopta otras del país o ciudad que lo ha recibido. También hay un intercambio de bienes culturales. En las personas mayores, la diversidad étnica se entrelaza con historias de vida marcadas por décadas de desigualdad estructural, desplazamiento o resistencia cultural. Las personas mayores son narradores de historias vivas, a través de las cuales nos transmiten memorias culturales, prácticas ancestrales y cosmovisiones, así como actúan también como guardianes del conocimiento, pasando sus saberes medicinales y espirituales de generación en generación. Enfrentan barreras difíciles de superar debido a la discriminación por edad, origen étnico, conocido como edadismo étnico, falta de accesos a servicios públicos, culturales, a la salud, alimentación y falta de cuidados, así como la exclusión de estos grupos en las políticas públicas y estadísticas de los gobiernos que invisibilizan su existencia y sus necesidades. Cuenten con estrategias colectivas de cuidado, tejidos comunitarios más sólidos y visiones distintas de tiempo, la salud o la autonomía que pueden chocar con los modelos gerontológicos universales. México es un país multiétnico y multicultural. El 17% de la población adulta mayor es indígena y ha enfrentado bilingüismo forzado, racismo intergeneracional y acceso limitado a servicios médicos en su lengua y o dialecto. No obstante, preservan tradiciones y fiestas y valores colectivos esenciales para el tejido social. Su diversidad étnica indígena europea se encuentra reflejada en las características fenotipas de la población. En México es muy común, ¿no? Que nosotros, aparte de ir al médico, acudamos también, ¿no? A nuestros abuelos, a las personas de las comunidades, a conocer esta medicina ancestral, que el té, que la hierba, ¿no? Que la curada de empacho, que es muy tradicional en algunas poblaciones de personas adultas mayores, ¿no? Entonces todo esto va siendo parte de esta diversidad étnica. Colombia es uno de los países con mayor diversidad étnica en el mundo debido a su situación geográfica. En ella conviven alrededor de 84 etnias indígenas y tres grupos diferenciados de la población. Mientras en Perú coexisten 76 etnias mezcladas con las culturas andinas, las cuales siguen manteniendo sus costumbres y tradiciones, ¿no? Que Perú y México compartimos mucho este arraigo, ¿no? Este arraigo de lo prehispánico, de este querer a nuestros ancestros, a nuestros abuelos y todo lo que nos vienen a enseñar, ¿no? En este aspecto mágico. Estados Unidos y Londres son otro ejemplo de convivencia multilingüe. Tan solo en Nueva York hablan más de 200 idiomas y en Inglaterra, una de las ciudades con mayor diversidad étnica y racial del mundo, se escuchan diariamente más de 300 lenguas cohabitando. Diversidad funcional. El Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional es celebrado desde 1992, cada 3 de diciembre, con la intención de promover los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. La diversidad funcional es un término que propone una visión más inclusiva que la discapacidad.
al reconocer que las diferencias entre las capacidades no deben implicar inferioridad, sino que requieren entornos accesibles y apoyos adecuados. Destaca las capacidades de las personas no son limitantes. Se centra en la importancia de que todas las personas tengan garantizado el acceso libre y los servicios necesarios para contar con una vida digna y plena. De acuerdo al Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 2015, la OMS señala que los mayores costos para la sociedad no son los gastos que se hacen para promover esa capacidad funcional, sino los beneficios que podrán perderse si no realizamos adaptaciones e inversiones apropiadas. El objetivo de construir un mundo favorable a las personas mayores requiere transformar los sistemas de salud del modelo curativo a la prestación de cuidados integrales, centrados en las necesidades de las personas mayores. Esta cita me llamó mucho la atención y me gustó, ¿no? Que no son los costos para la sociedad, no son los gastos que se pueden, ¿no? Muchas veces los gobiernos, las asociaciones nos fijamos más en estos gastos que de momento suenan mucho y a lo mejor sí son mucho. Sí, pero si vamos forjando una cultura de prevención en esta nueva gerontología, ¿no? Que respeta la diversidad cultural y los derechos de las personas, pues vamos a ver que estos gastos a la larga van a ser realmente un séptimo de lo que podría ser, ¿no? Y de llegar a un envejecimiento más pleno, más saludable y más feliz. Hasta ese momento la disminución de la capacidad funcional de las personas mayores se centraba en la carencia de una atención integral, por lo que la OMS recomendaba realizar evaluaciones funcionales exhaustivas que permitan una mayor supervivencia y mejorar el grado de comorbilidad al evitar centrarse en las enfermedades específicas por separado. Podemos recordar muchos de nosotros hace unos 20 años que íbamos al doctor y le decíamos al doctor, doctor, me duele el brazo, pero también me duele la pierna, pero también me duele el estómago, ¿no? Y el doctor decía, no, a ver, ahorita vamos a checar el brazo, ya que esté el brazo, entonces le vamos a checar la pierna, ya que esté la pierna, le vamos a checar el estómago. No veían esa salud integral de qué pudiera haber sucedido, ¿no? Y muchas de las enfermedades pues se pudieron haber evitado. Entonces la atención integral es esto, ¿no? Es una atención centrada en la persona, fijándose qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si bien sabemos que muchas de las enfermedades se dice que vienen de aspectos psicosomáticos, pues ¿por qué se está dando, no? El estrés hoy por hoy, pues es una enfermedad que no podemos dejar de lado ni podemos decir no existe. ¿No? Al contrario, es una enfermedad del estrés, la salud mental, a la que tenemos que atender y que desafortunadamente no queda ahí en el nombre, ¿no? De estrés, salud mental, cuidado de la salud mental, sino todas las afectaciones que nos vienen generando después. La diversidad funcional se encuentra ligada tanto a la capacidad intrínseca, conjunto de atributos físicos y mentales que reflejan el potencial interno de la persona independientemente de su entorno y su capacidad funcional, interacción de la capacidad intrínseca y el entorno en que se desarrolla cada persona, movilidad, apoyos, tecnología, capacidad de realizar sus actividades. Esta última es una medida relacional que depende tanto del individuo como de las condiciones externas, por lo que estas capacidades pueden mejorar adquiriendo hábitos más saludables y potenciando entornos más inclusivos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, no? La capacidad intrínseca son los atributos físicos y mentales que reflejan el potencial de la persona, ¿no? Dependiendo su entorno. Ahí viene también muy identificado los diferentes tipos de vejeces. La persona que vive y ha convivido en una comunidad rural no va a tener la misma vejez que una persona que ha vivido en una comunidad urbana, con un trabajo extenuante, con el tráfico, con la contaminación, ¿sí? Entonces ahí vamos, ¿no? No es igual a lo mejor la movilidad que podemos tener en la Ciudad de México con la movilidad que podemos tener en algún estado, ¿no? Como Michoacán o Guerrero, ¿no? Que sería en el caso de México uno de los estados más pobres y que por consiguiente pues tienen menor infraestructura, ¿no? Y eso también son factores importantes que determinan la diversidad del envejecimiento. Esta imagen es tomada por el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud del 2015. La tomé porque me pareció muy interesante, ¿no? Cómo
cómo podemos cambiar, ¿no? Nuestras capacidades, ¿no? Una capacidad alta o estable se puede dar si prevenimos enfermedades crónicas o aseguramos la detección temprana y el control, a la vez de promover conductas que mejoran la capacidad. Mientras tanto, el deterioro de la capacidad se va dando al invertir o moderar la disminución de la capacidad, apoyar a las conductas que mejoran la capacidad, pero ya es como menos, ¿no? Ya una vez que ya está esta discapacidad funcional, ¿sí? Es cuando ya empezamos a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y entonces va bajando esta brecha, ¿no? Y es importante que si yo no hubiéramos prevenido, pues a lo mejor toda esta cantidad de personas con discapacidad funcional hubiera podido haber reducido en un 20-30%. La pérdida considerable de capacidad, pues es ya, ¿no? Con lo que hablábamos, el tratar las enfermedades crónicas ya muy avanzadas, ¿no? Y ya en realidad pues va bajando, ¿no? La capacidad funcional baja todavía un poco menos que la capacidad intrínseca, ¿no? Que es todavía la que baja a mayores términos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues eliminar obstáculos que impiden la participación de la capacidad. En en esta misma imagen, para que la dividí en dos, también marca una serie de esferas prioritarias de acción, como son la de adaptar los sistemas de salud a las poblaciones de edad avanzada que se atienden actualmente, crear servicios que proporcionen atención integral y centrada en la persona, garantizar el acceso, orientar los sistemas de entorno y capacidad intrínseca, garantizar un equipo de personal sanitario sostenible y debidamente capacitado, crear sistemas de cuidados a largo plazo que sienten las bases necesarias para este sistema, conformar y mantener equipos de trabajo adecuados a largo plazo y sostenidas y con personal capacitado, crear entornos adaptados a las personas mayores que permitan combatir la discriminación por motivos de edad, propiciar la autonomía, apoyar el envejecimiento saludable en todas las políticas y a todos los niveles del gobierno, mejorar la medición, el monitoreo y la comprensión, acordar indicadores, medidas y enfoques analíticos relativos al envejecimiento saludable, saber más acerca de la salud y las necesidades de las poblaciones mayores y en qué medida éstas cubren sus necesidades. Existen diferentes limitantes funcionales por edad, como son los limitantes motrices, sensoriales, cognitivos, la función sexual y la función inmunitaria. Entre las motrices, bueno, encontramos la discapacidad, la disminución de capacidad de combatir nuevas infecciones, reducir la respuesta inmunitaria y eficacia a las vacunas, estrés crónico, ¿no? Que aumenta por el hecho, ¿no? De tener que usar un bastón, de tener que usar una silla de ruedas, y en estos prejuicios y estereotipos, pues las personas nos resistimos. Las sensoriales, que son muy comunes ya en las personas de edad perdón, las personas mayores, que es la disminución de la visión o presbicia, las cataratas, la degeneración macular y la disminución o audición o hipoacusia o presbiacusia. En las cognitivas, los limitantes por la edad se relacionan con los años de educación, la situación económica, los estilos de vida, enfermedades crónicas y el uso de medicamentos, mientras en la función sexual está influenciada por los cambios fisiológicos, factores psicosociales, factores socioambientales, las enfermedades vasculares que llegan a producir disfunción eréctil y algunos medicamentos que disminuyen el líbido. En la función inmunitaria, bueno, vemos que en las personas mayores existe una disminución en la capacidad de combatir nuevas infecciones y una reducción en la respuesta inmunitaria. Estas limitantes funcionales, pues también nos demuestran, ¿no? Y son un claro ejemplo de cómo existen diversidad de vejeces, ¿no? Y que no nos podemos entender o homogeneizar una sola vejez. En la diversidad de género, pues no, pues lo vamos a conocer como es el reconocimiento de la variedad de formas de vivir, expresar, experimentar el género, que va más allá de las clasificaciones binarias, hombre-mujer, heterosexualidad, homosexualidad. Este concepto alude a la pluralidad de formas de entender y asumir los roles, atributos y comportamientos vinculados al sexo y a la orientación sexual.
Es un amplio abanico que permite al ser humano contribuir su propia identidad, dejando atrás los estereotipos de heterosexualidad, atracción afectiva y eróticas a las personas del sexo opuesto y cisnormatividad, creencia de que todas las personas son cisgénero, su identidad coincide con el sexo asignado al nacer, las cuales invisibilizan y excluyen otras formas de identidad debido a las construcciones sociales reproducidas dentro de la familia, la escuela, los medios de comunicación e instituciones. Vamos a encontrar que el género es un conjunto de rasgos propiedades asignados a las personas de acuerdo a su sexo biológico. Es una construcción sociocultural que define los roles apropiados para el hombre y la mujer y se encuentra vinculado a normas sociales, expectativas culturales y estructurales de poder. Tiene una amplia y dinámica variabilidad y puede transformarse a lo largo de la vida. En el género encontramos las categorías hombre, mujer, transexual, no binario y todo lo demás, ¿no? Queer, contrario al sexo que tiene una base biológica determinada por los cromosomas, hormonas y órganos mediante las categorías masculino-hombre, femenino-mujer e intersexual, personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales que no se pueden identificar en las categorías de masculino y femenino, al manifestarse combinaciones cromosomáticas XXY o diferenciales hormonales internas detectadas durante la pubertad y la edad adulta. Antes este término era llamado hermafrodita, que era un término, bueno, hoy en día es un término considerado ofensivo porque reduce la diversidad corporal humana a una categoría animal o mitológica deshumanizante, mientras la identidad de género es la forma en que cada persona se reconoce, es la vivencia interna y persona que tiene cada persona sobre su propio género, sin coincidir necesariamente con el sexo asignado al nacer. El respeto a la identidad de género es clave para garantizar los derechos y la dignidad de las personas. A pesar de que las personas mayores están rompiendo los estereotipos, aceptando cada vez más la diversidad sexual y de género, los roles sociales de las personas mayores marcan una gran desigualdad, por lo que el doctor Marcelo Piña y la doctora Verónica Gómez proponen una ruptura con estos roles y en general con los modelos tradicionales del envejecimiento, abogando por una gerontología rupturista que permita visibilizar las contribuciones de las personas mayores. Esta teoría propone ir más allá de los modelos funcionalistas y simbólicos, haciendo énfasis que la vejez no implica una pérdida de roles, sino una reinvención sociocultural. La desigualdad de género, mientras las mujeres padecen mayor desprotección económica, continúan asumiendo labores de cuidado, estas poco remuneradas o nada remuneradas, convierten en personas invisibilizadas por las políticas públicas y discursos sociales, dejándolas marginadas y a la deriva de sus derechos. Los hombres se enfrentan dificultades para expresar su vulnerabilidad, a pedir ayuda debido a los estereotipos con los que se han ido forjando. En el caso de México, esta desigualdad en las personas mayores, pues es muy latente, ¿no? Sobre todo en esta generación de personas mayores. ¿Por qué? Porque la mujer en las creencias mexicanas, pues se dedicó al cuidado de sus hijos, al hogar, y no generó una pensión, no generó un trabajo constante, aunque bueno, el trabajo de la casa en sí, pues es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado, y se ve, ¿no? Entonces, cómo tienen una desprotección económica al fallecer el marido, el que si en este caso no les dejó una pensión y muchos de estas personas mayores, en el caso de México, pues reciben pensiones pues mínimas. Sí, todavía unas 3 veces menores al salario mínimo, ¿no? Que los pone también en una situación pues muy desfavorable, ¿no? Y vemos cómo los hombres también en estos estereotipos y prejuicios que nos han ido acompañando desde hace muchos años, ¿no? Pues tienen miedo a expresar la vulnerabilidad, a pedir ayuda, tienen un rango de vida menor. ¿Por qué? Porque ya cuando llegan a ir al médico, pues es porque ya es demasiado tarde. Sí, mientras la mujer a lo mejor por un dolor de estómago sí llega a ir al médico, el hombre no, porque es hombre, entonces muchas veces se le dificulta pedir esta ayuda. Sí, y cuando ya la pide, pues desafortunadamente es demasiado tarde y son estas mentalidades pues que tenemos que ir cambiando.
La diversidad de género presenta una relación interseccional con la edad, clase, etnia, orientación sexual y funcionalidad de las personas. Una mujer trans puede enfrentar discriminación por edadismo, a la vez de enfrentar transformia y pobreza. Envejecer con dignidad implica poder ser uno mismo, sin importar edad, género e historia de vida de cada persona. Envejecer con dignidad es vivir independientemente, ayudando a los demás. Unidad social. El concepto de unidad social se refiere al conjunto de personas que comparten vínculos, valores, intereses y condiciones comunes que interactúan dentro de un núcleo determinado. En un término clave en el estudio de la sociología, psicología y antropología social, así como en las políticas públicas al permitirnos entender el cómo se organizan y compartan los diversos grupos humanos, su identidad y cohesión social. Gracias a la unidad social, las personas mayores se logran sentir conectadas entre sí debido a los lazos afectivos, culturales y funcionales que se crean durante la interacción o el intercambio de relaciones comunicativas. Existen diversos tipos de unidad social. A través de la unidad social se logran transmitir valores, reglas, expectativas, las cuales ayudan a regular la convivencia, permitiendo construir una identidad colectiva, familiar, institucional, étnica o comunitaria. Dentro de los tipos de unidad social vamos a encontrar el grupo primario, que está compuesto por la familia, amistades íntimas o más cercanas. Es el primer grupo, no el grupo más cercano. El grupo secundario, compuesto por escuela, trabajo, la empresa, el sindicato. La comunidad local, conocido como barrio, pueblo, red vecinal, colonia, unidad institucional, hospitales, universidades, centros culturales, casas de día y unidad jurídica o económica como son los hogares, cooperativas, asociaciones de la sociedad civil. Pertenecer a una o varias unidades sociales nos ayuda a fomentar la solidaridad y ayuda mutua. Permite transmitir la cultura, valores y tradiciones de los participantes, facilitando la movilización colectiva, permitiendo construir vínculos a la vez de ejercer sus derechos y redefinir sus roles, combinando la diversidad de identidades y su trayectoria de vida. Está comprobado que pertenecer, ¿no? Y hacer estas cohesiones en diferentes unidades sociales va a mejorar considerablemente la calidad de vida de la persona. Gerontología, de acuerdo, atención gerontológica, de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Mayores 2019, la gerontología es la encargada del estudio de la salud y la psicología y la interacción social y económica de las personas que se encuentran en la vejez. Este fue el significado que dio INAPAN en el año 2019. Y para poder entender esto, esta labor de gerontológica y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué estamos buscando esta disrupción y a compartir una mejor gerontología más humana, más intercultural? Pues es necesario remitirnos brevemente a lo que son los orígenes y la historia de la gerontología, ¿no? Y aunque no dicha como tal, bueno, pues encontramos los primeros estudios, ¿no? O que se habla de las personas mayores, pues desde la Grecia, ¿no? Con los filósofos como Platón y Aristóteles que reflexionaban acerca del papel de las personas mayores en la sociedad, mientras Cicerón abordaba los aspectos positivos y negativos de la vejez en su obra de Senectud. Sobre la vejez, considerando uno de los primeros textos que abordan el envejecimiento desde una filosofía humanista mientras que Homero nos habla de ancianos sabios venerables como Priamo, Oleartes o Néstor, a la vez de referir que el envejecimiento es funesto o abominable. Y Thomas Browne, médico inglés que en el siglo XVII publicó Religio Medici, libro que aborda el envejecimiento y la muerte como procesos naturales. No obstante, fue hasta el siglo XX que la gerontología se consolidó como disciplina. El término fue acuñado en 1903 en el libro La vejez y la inmortalidad por el inmunólogo y microbiólogo ruso-francés Eliet Mechnikov, quien consideraba el envejecimiento como un proceso biológico, el cual podía ser retrasado o revertido a través de la investigación científica. En 1909, el médico psicólogo Ignaz Leos Nasser acuñó el término geriatría, fundando en 1914 la primera clínica geriátrica en el Hospital Montefiore en Nueva York.
En los años 30, la gerontología se comenzó a desarrollar como disciplina científica, con Robert N. Butler, médico psiquiatra estadounidense, fundador del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, NIA. En 1944 se funda la Sociedad Gerontológica de América, organización dedicada a la investigación y desarrollo de políticas públicas relacionadas con el envejecimiento. En los años 60, con el aumento de estudios sobre el envejecimiento, surgen nuevas áreas de investigación como la geriatría y la psicogerontología, mientras entre los años 70 y 80 se comenzaron a impulsar políticas públicas, las cuales buscaban una mejor calidad de vida en las personas mayores, surgiendo los primeros programas de formación profesional. Ya para partir de los años 80 se da una institucionalización y profesionalización, consolidando programas académicos y nuevas asociaciones científicas en América Latina y en Europa. En México se crea en 1979 el Instituto Nacional de la Senectud, hoy INSEN, hoy INAPAM, Instituto Nacional de Atención a las Personas Mayores, convirtiéndose en un referente en políticas públicas. Se desarrollan las primeras formaciones profesionales en gerontología social y comunitaria, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, GEMAC, y la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, AMGG. Para los años 90 se comienza a dar un enfoque multidisciplinario y de derechos humanos, ampliando el campo de la psicogerontología, la gerontología educativa y comunitaria, reconociendo el envejecimiento como un fenómeno demográfico, social y cultural, no solo médico, a la par de surgir los primeros debates acerca del envejecimiento activo. Autónoma y participación, a partir del año se da una internacionalidad y se comienza a promover el envejecimiento activo, impulsando la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Activo de Madrid, incorporando los enfoques de género, diversidad sexual, discapacidad y etnia en el análisis gerontológico, promoviendo una gerontología crítica, la cual cuestiona modelos, estereotipos y modelos normativos de la vejez. En 2004, la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en el Estado de México, abrió sus puertas, la primera licenciatura en gerontología del país, entre los años 2010 y 2020, y se comienza a promover la digitalización y la gerontología intergeneracional, estudiando el impacto y la brecha digital de las personas mayores, surgiendo los primeros proyectos de alfabetización digital, crítica y las tecnologías inclusivas, las cuales fortalecen las redes intergeneracionales comunitarias como espacios de cuidado y aprendizaje mutuo. Para el 2015, la OMS, en su informe sobre el envejecimiento y la salud, señala la importancia de desarrollar un nuevo marco de acción global que tome en cuenta la diversidad de la población de las personas mayores de 60 años. A partir del 2020, la gerontología se acerca cada día más a la diversidad cultural, reconociendo los sabores indígenas, afrodescendientes y rurales, articulando propuestas desde la gerontología feminista, queer y comunitaria, vinculando el envejecimiento sostenible, la justicia social y los derechos humanos. Permítanme un segundito que se me está acabando la batería. Mm. Mm. Para lograr una gerontología incluyente, debemos reconocer que el envejecimiento no es uniforme, va entrelazado con múltiples identidades como el género, funcionalidad, etnia, clase y orientación social. Mm. Pues parece que, bueno, ahorita debe regresar. Su red se ha ido, pero bueno, seguimos aquí esperando nomás en un par de minutos que ya estaremos nuevamente. Mientras tanto, por lo pronto, mañana ya tenemos el programa gerontológico con 3 temas: vejez y persona mayor, una revisión conceptual. Luego, ¿todas las transformaciones de la vida son envejecimiento o estamos idealizando el envejecer? Y finalmente, signos de vitalidad en la persona mayor.
que es lo que se refiere aquí básicamente cuando la vitalidad se refiere a cuando la persona se ve saludable, fuerte, ¿no? Y hay una serie de síntomas, por decirlo así, o de señales, ¿no? De, eso es lo que vamos a ver mañana. Esperemos que un ratito esté de vuelta nuevamente la licenciada Ivonne Jiménez. Lo estamos pronto también con el Congreso Gerontológico de Vanguardia, la unidad Vanguardia Gerontológica. Esperemos que pueda regresar nuevamente nuestra amiga Ivonne Jiménez. Por lo pronto también, a ver, acá reconocer, ya no hace eso. Eh, a ver, ahí vamos. ¿Va? Ahorita, a ver, vamos a ver. Bueno, ya me avisó y que ahí regresa la licenciada Ivonne Jiménez. Bien, mientras tanto, bueno, vamos indicando también que tenemos un taller que empieza a partir del 10 de julio. Bueno, ya está de vuelta, parece nuestra invitada. Oh, todavía. Perdón, es que se Ya veía, está. pero creo que no me estaban escuchando. No, pues no estaba el audio. Ahora sí, ahora Ah, fuerte. bueno, Ahora sí se escucha bastante bien. perfecto. Sí. Son Ujú. Muy bien, y continuamos. se ve, sí. Ahí recién, está abriendo la pantalla. Muy bien, ahí Bueno, estamos. ¿alcanzaron a escuchar lo de la historia de la gerontología? Sí. Claro, Perfecto. bien. Bueno, creo que ya no me había faltado la última parte, que era a partir del 2020 se acerca cada vez más a la diversidad cultural, reconociendo los saberes indígenas, Ujú, afrodescendientes y rurales, articulando propuestas desde la gerontología feminista, queer, comunitaria, vinculando el envejecimiento sostenible, la justicia social y los derechos humanos. ujú, Una gerontología incluyente, para lograrlo, debemos reconocer que el envejecimiento no es solamente uniforme, va entrelazado con múltiples identidades como el género, la funcionalidad, etnia, clase y orientación sexual. Debe visualizar las trayectorias de vida no hegemónicas, o sea, impuestas por la cultura dominante, promover la participación activa de las personas mayores dentro y fuera de su comunidad y centrarse en los enfoques de derechos humanos, justicia social y dignidad. Rechazar la homogenización del envejecimiento en el entendido de que cada persona mayor envejece de diferente manera debido a su condición biopsicosocial, ¿sí? ujú, Son uno de los retos que hay que afrontar, así como el no permitir la invisibilidad por género, etnia, clase, funcionalidad, edad, etcétera, y promover el acceso a la tecnología, los derechos, la participación social y comunitaria, erradicar la discriminación y abolir los estereotipos que ponen en juego los derechos y la dignidad de las personas mayores, fortalecer las redes intergeneracionales, así como crear
espacios inclusivos. Ujú. Los principios para lograr una gerontología incluyente son la interculturalidad, diálogo entre saberes, no a la imposición de modelos canónicos, intersex- interseccionalidad, analizar y respetar las interrelaciones de desigualdad y discriminación que llegan a presentar de las personas mayores, mujer trans, afrodescendiente, perteneciente a una comunidad rural, por ejemplo, la participación activa que agiliza e impulsa la participación de las personas mayores en las tomas de decisiones, la justicia social, que se refiere a la retribución de recursos y reconocimiento de aportes, enfoque de derechos humanos, que fortalece la autonomía, erradica la discriminación, el edadismo y los estereotipos que limitan el desarrollo de las personas mayores, respetar la dignidad y la autonomía de las personas mayores y el cuidado comunitario, el cual fortalece las redes de apoyo basadas en la reciprocidad. Ujú. La cuestión de inclusión de contextos comunitarios, pues se puede dar en diferentes aspectos, ¿no? Y en diferentes sitios, como son los centros intergeneracionales, la cual fortalece la convivencia entre niños, jóvenes, personas mayores, comparte saberes. Dentro de la universidad abierta, por ejemplo, ¿no? Aquí en Jalisco existe una universidad abierta no formal para adultos mayores, donde se aporta mucho esta intergeneracionalidad, ¿no? Que es muy importante. Mi experiencia por años trabajando en la biblioteca Rubén Darío en el centro de la Ciudad de México, pues hacíamos estos talleres intergeneracionales en los cuales tanto las personas mayores como los niños y jóvenes pues aprendían unos a otros y se daba esta cohesión social muy importante. Las residencias con enfoque intercultural, como deberían de ser en esta nueva propuesta, ¿no? Que deben de reconocer la diversidad y estilos de la vida de cada persona, respetar la identidad y autonomía, como por ejemplo la casa hogar de mujeres adultas mayores con enfoque de género. Ferias comunitarias inclusivas, que son los encuentros donde las personas mayores pueden compartir sus productos, historias y arte, ¿no? Muchos de estos, o la propuesta es generar estos clubes de personas adultas mayores que muchas no tienen los medios o los recursos a pesar de los apoyos gubernamentales, pues generar estas cooperativas, ir a estos centros de encuentro donde puedan ofrecer y vender sus productos, donde puedan compartir y fomentar este sentido de arraigo y de identidad, ¿no? Y que aparte les va a dar una mayor visibilidad cultural, las redes de cuidado colectivo, ¿no? Como las cooperativas de salud, los grupos vecinales, círculos de acompañamiento y promover el cuidado como práctica comunitaria y no institucionalizada. Si bien es bueno ir al seguro, ir a los medios institucionales, siempre teniendo estos grupos y el acompañamiento va a reforzar, ¿sí? Porque vamos a recordar que para un envejecimiento activo y saludable, pues no solamente de la persona, sino también es de la familia, de la comunidad, del entorno y de las organizaciones e instituciones. Los proyectos de alfabetización digital, talleres de actualización de aprendizaje tecnológico vinculado a derechos culturales, humanos, autonomía y participación comunitaria, pues son muy importantes, ¿no? La pandemia por COVID-19 pues nos puso mucho en visto, ¿no? De cómo personas mayores pues fueron relegadas en sus casas y muchos no tenían ni siquiera el celular para poderse comunicar, ¿no? Provocando otra pandemia que es una depresión terrible en este grupo sectario y que con estos talleres y con este acercamiento a la tecnológico, pues puede mejorar bastante, ¿no? Aunque no sería igual, porque es un gran reto, sobre todo para las comunidades rurales. A lo largo de la sesión hemos logrado visibilizar la importancia de reconocer y valorar la diversidad del envejecimiento, destacando que este no es un proceso único y homogéneo, ya que se encuentra influenciado por factores biológicos, culturales, sociales y económicos. Para lograr fomentar el envejecimiento exitoso, activo y saludable, se debe fomentar una gerontología intercultural e inclusiva, la cual deberá promover la participación activa de las personas mayores, además de promover la erradicación de estereotipos y la discriminación, fortalecer las políticas públicas, la atención centrada en la persona, con perspectiva de derechos humanos y culturales, fomentando una sociedad más justa y equitativa.
Los desafíos para lograr una gerontología intercultural desde la unidad social, pues son rechazar la homogenización del envejecimiento, no permitir la invisibilidad por género, etnia, clase, funcionalidad, edad, promover el acceso a la tecnología, los derechos y a la participación social y comunitaria, fortalecer las redes intergeneracionales, evitar la discriminación y abolir los estereotipos, crear espacios inclusivos, respetar creencias, cultura, lenguaje y preferencias de cada persona mayor. Aquí están las referencias y muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias a ti. Realmente excelente. La información valiosísima, muy importante realmente. Has hecho un recuento fantástico de lo que realmente, de lo que es, ha sido el desarrollo de la gerontología y sobre todo hay cambios que se vienen también, ¿no? En el desarrollo de la gerontología, de hecho, hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, este tema de la vejez, ¿no? Uno de los temas que ha entrado en polémica es justamente el tema de la vejez en el sentido de que ya no se considera tanto el hecho de la edad cronológica como una cuestión de vejez, sino que ya se considera que como es heterogéneo, diverso, ¿no? El envejecimiento en cada persona, es dable decir entonces que algunas personas llegan a la vejez antes que otras. O sea, no hay una línea como antes. Antes se decía, pues yo creo que si tú buscas en Google, todavía vas a encontrar ese que dice la vejez comienza a los 60 años, ¿no? ¿Ha visto, no? Todavía Sí, aparece ¿no? todavía. Y que lo entendemos, ¿no? Y a lo mejor por políticas públicas para poder, Claro, ¿no? Que algunos países lo manejan a los claro, 60, otros 65 años, sí, por la cuestión de los apoyos, ¿no? De que claro. mencionábamos que pues estas diferenciaciones, ¿no? En las cuales pues la mujer desafortunadamente pues es la que sale como más raspada, ¿no? De no tener los recursos suficientes para poder llevar una mejor calidad de vida y Mm, entender estas vejeces y este cambio en la nueva gerontología, ujú. ¿no? De que no podemos homogenizarla, ¿no? Porque Sí, efectivamente mientras definitivamente. no somos las mismas personas mayores que Ujú. fueron nuestros padres y nuestros Exacto. padres no fueron las Eh, mismas personas mayores que fueron los suyos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque culturalmente, socialmente, de cuidados, va cambiando, ¿sí? Hoy por hoy, pues las mujeres están envejeciendo. Yo me acuerdo, ¿no? Haber visto a mi abuelita a los 50 años, pues ya era una imagen estereotipada, ¿no? De la persona con canas, con un Sí. poquito de barriguita, con su Moño, delantal, un ¿no? moñito, Pero ¿ah? Tu moñito no tenía. no me tocó con moñito, pero era así, ¿no? Como que era También, ¿ah? general, ¿no? Sí, En el sí, caso ya cuando llegó mi mamá a los 50 años, pues no, ya era una persona más jovial, pero ya, no obstante, pues seguía manteniendo ya ese cuerpo de señora, ¿no? Y cuando llegó a los 60 pues ya, y era como que un poquito más homogenizado, ¿no? Y ahorita claro. pues vemos personas de 50 años, 60 años, pues que realmente pues sí parecemos de 50 a 60 años, pero tenemos una mejor calidad de vida, nos cuidamos más, que a lo mejor tanto hombres como mujeres, pues nos cuidamos la arruguita, que la crema, que no, entonces hay más, hacemos más por cuidar nuestra salud, ¿sí? A lo mejor Sí. no en todo como debería de ser, sí, Ujú, porque deberíamos de cuidar nuestra salud integralmente, pero sí claro, hacemos más por sentirnos mejor, por vernos mejor. Y claro. platicaba con mi hija, ¿no? Hace como unos 20 días, decía, pues es que si hoy las mujeres de 50 se ven más jóvenes que hace 20 años, entonces cuando yo llegue a los 50 voy a ser una chavala. Digo, pues exactamente, ¿no? Entonces a eso vamos, ¿no? Cómo vamos cambiando. Sí, o sea, claro, está claro que las personas mayores de ahora es otro universo ya, es algo muy diferente. Por eso es que ya no hay como decir, la vejez y, y persona mayor no están tan exactamente vinculados ahora, por la razón que, justamente porque ahora podríamos decir que la vejez comienza para muchos más adelante, ¿no? Claro, porque hay que reconocer que cada etapa de la vida tiene ciertas características. Siempre hay algo que se puede determinar por qué por qué razón una persona se encuentra
en la etapa de la vejez, o en la juventud, o cuando está en la edad madura. Bueno, pues siempre hay características definibles. Y entonces, igual también este término de la que le llaman siempre las personas vulnerables, ¿no? Cuando hablan las políticas públicas, siempre se habla de personas mayores como personas vulnerables. Es decir, por el hecho nomás de que ya cumplió 60, entonces ya te etiquetaron, te pusieron ahí, ya te etiquetaron persona vulnerable, ¿no? Eso ocurre todavía. Al menos acá en el Y Perú. seguirá ocurriendo porque desafortunadamente, pues en estas muchas vejeces, pues sí vemos que mientras unos llegan, pues ahora sí que ya muy larga edad a este envejecimiento, Sí, otras personas pues llegan ya muy temprano, ¿no? Ya a los sí. 50 años encontramos personas con un deterioro cognitivo, con Ah, un plena. deterioro funcional muy fuerte, ¿no? Y yo les decía en el club, ¿no? De personas mayores que atendía, decía, es que eso no es, o sea, quedarse en una silla de ruedas, como en mi caso, pues Ujú. eso no marca que mi vejez no pueda ser exitosa. ¿No? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como personas para lograr ese éxito, ¿no? Bueno, pues ya me tocó a lo mejor sufrir un derrame cerebral o tener una enfermedad crónica degenerativa, pero ¿qué voy a hacer para mejorar esta calidad de vida? ¿Sí? Y no dejar que, ay, es que ya lo tengo, ya estoy en silla de ruedas, entonces yo ya no voy a cuidar mi alimentación, yo ya no voy a cuidar mi cuerpo, yo ya no voy a cuidar mis estados sociales, físicos, culturales, ¿no? Entonces es esto, ¿no? De cómo lo vamos mejorando y atendiendo, ¿sí? Y siempre les he dicho, desafortunadamente, la geriatría, la gerontología, pues nos empezamos a enfocar a partir de los 60, 65 años, cuando deberíamos de enfocarnos ahora sí que desde el momento en que nacemos a Ujú. prepararnos a esta última etapa de nuestra vida para llegar lo más sanamente posible y lo más saludable posible, ¿no? Me gusta mucho poner un ejercicio, ¿no? De una hoja en blanca muy bonito y cómo desde que nacemos empezamos a arrugarla, ¿no? Con ese primer llanto del bebé que se empieza a quebrar y cómo esa primer caída, ese primer regaño, ese primer tropiezo, ¿no? Cómo lo vamos haciendo y lo vamos restaurando, ¿no? Pero al final, cómo vamos llegando, ¿no? Ya es cuestión de cada persona, pero si lo empezamos desde temprana edad, y yo creo que las próximas generaciones pues nos va a ir mucho mejor. Podemos mejorar los aspectos pues, más fuertes en el caso de México y de América Latina en general, que son las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la artritis reumatoide, que son pues las más fuertes, ¿no? En los últimos años, pues también los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y que muchas veces se pueden ser evitados al poder manejar mejor el estrés, al poder una mejor alimentación, ¿no? Entender a los jóvenes que muchas veces cuando somos jóvenes, porque ya lo pasamos tú y yo, no creemos que somos eternos y que podemos hacer lo que queramos, pero pues el cuerpo y la mente pues pasa la factura. Entonces, si nosotros nos comenzamos a cuidar desde jóvenes, a no comer embutidos, a no comer enlatados, a buscar comida más saludable, comida del campo, a poder leer, a poder hacer los sudokus, todas estas actividades cognitivas, a fortalecer nuestras redes de apoyo, que es muy importante desde la niñez, edad adolescencia, edad adulta y sobre todo las personas mayores, para que no se sientan. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Entonces, estas Ah, redes claro, de apoyo nos van a apoyar muchísimo, no claro, claro. válgame la redundancia, ¿no? A poder disfrutar nuestra vejez, independientemente si estemos acompañados, si estemos solos, el envejecimiento y ver para adelante. Cierto, porque el tema de la soledad solamente es un problema cuando es soledad no deseada, es decir, cuando es una soledad o que se siente uno como que desolado, ¿no? Que no tiene Sí, contacto social, o que está aislado, yo diría. Ese es el problema para mí, ¿ah? Cuando hablan de soledad, yo lo entiendo que cuando la parte problemática se están refiriendo a eso, porque algunos dicen soledad, también le dicen solamente a una persona porque vive solo, pero una persona puede vivir solo y tener una red social muy buenísima. fuerte.
O Luego puede ustedes vivir como, acompañado y sentirse la persona más sola del mundo porque claro, no puede hay ser, estos cambios, ¿no? Y exacto, viceversa. claro. Igualmente, puede, una persona mayor puede estar aislada dentro de su propia Hogar. familia. Y Pero desafortunadamente sucede más de lo que quisiéramos. sí, eso es un tema que le despojan incluso de su habitación a la que él estaba y lo mandan a la habitación junto al perrito, algo así. Sí, sí, sí. Esas situaciones Sí, sí vamos son viendo, ¿no? Y que existe, ¿no? lamentables, Desafortunadamente, sobre todo en América Latina. que todavía existe todavía, que una lástima. Bueno, entonces vamos a dar los avisos finales, Avisos parroquiales. avisos parroquiales, como le dicen los avisos parroquiales. Bueno, vamos a verlo a la parte que tiene que ver con ya, mañana, sí, mañana, martes 8 de julio, como siempre, con la doctora a tratar tres temas. El primero de ellos es vejez y persona mayor, una revisión conceptual. Primer punto. El segundo punto es, ¿todas las transformaciones de la vida son envejecimientos o estamos idealizando el envejecer? Todo vamos ahí haciéndonos preguntas ahí. Y finalmente, signos de vitalidad en la persona mayor, que en este caso nos vamos a referir a esos signos de esas fortalezas que tienen algunas personas mayores, ¿no? Y que también vamos a decirlo, lo vamos a expresarlo. Y bueno, también tenemos que recordarles el importante congreso que viene ya en el mes de agosto. En el mes de agosto tenemos aquí un ratito, vamos a ver si aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí lo vamos a ver un ratito la imagen. Aquí, bueno, aquí en esta primera parte estamos con la magíster Silvia Maranzano, muy conocida porque es especialista en el tema de actividad física de Argentina. Igualmente la licenciada Norma Alonso, también de Argentina, la doctora Karina Rodríguez, que es justamente también miembro del Consejo Directivo de la Central, y va a participar también la doctora Karen Bustamante, que es de Perú, la licenciada Gabriela Cogel, de Argentina, la gerontóloga peruana Elda Lavajos, el doctor Marco Antonio Cubillo, que es de México, el licenciado Richard León González, que es de Perú, y veamos a lo siguiente. A ver, ahí vamos. Ahí está la licenciada Abigail Sosa, de México, psicóloga. Después la doctora Maribel León, que es de Costa Rica. También la magíster Luz Zaragoza, que es de México. Doctor Carlos Sandoval, de Perú. La magíster Álvaro Chavarriaga, de Colombia. La doctora Gladys Renzi, de Argentina. La magíster Judith Ávila, de México. Y la licenciada Verónica Banega, de Uruguay. Finalmente, aquí solamente quedan espacio para cuatro. Y aquí, a ver, vamos. Así está, la doctora Graciela Zarepsky, de Argentina, y ahí estoy yo ahí al costadito, del Dignidad. bandera del Perú, la doctora Isolina Dabove, de Argentina, y la doctora Lourdes Bermejo, de España. Así que también estamos realizando ya a partir del jueves 10 de julio, todavía hay tiempo para inscribirse, eh, a partir del 10 de julio, las personas que son miembros asociados de la central, le vamos a alcanzar de todas maneras el link para que puedan ingresar. El taller de poner, en este caso va a ser un taller de gestores gerontológicos, en realidad dirigido a toda la comunidad. Es decir, no está exclusivamente para profesionales, sino para todos, para técnicos, para las mismas personas mayores que son líderes de su comunidad puedan expresarse de la mejor manera. Se puede decir que es un taller de comunicación, es un taller de comunicación gerontológica.
en la cual Mm, vamos a tocar el tema del lenguaje, la manera como los conceptos actualizados, muchas cosas que son importantes en una persona que hoy en día quiere participar de esa promoción gerontológica, ¿no? Le quiere mostrar quiénes son las personas mayores, qué es verdaderamente el proceso de envejecimiento, qué es realmente la vejez. Entonces vamos a ir vamos a ver temas de conceptos, de ciencia, de ideología, qué cosa es la diferencia entre ciencia y ideología, una serie de temas muy importantes que se van a dar en 4 sesiones de 2 horas, que es a partir del jueves 10 de julio. 10, 17, 24 y 31 de julio. Muy bien, muchas muy gracias. bien. Muchísimas gracias, Luigi, por la invitación y un abrazo a todos. Igualmente.